Chicos, ya se la saben, los audios con las partes explícitas los tenemos en nuestro Patreon. Ahí están los links, ya saben qué hacer. La historia de hoy nos la manda Valentina García y dice así. Cuando estaba chamaca, vivía en la Ramos Millán en Iztacalco. Estaba al cuidado de mis abuelos porque mi papá se largó cuando yo todavía ni nacía y mi mamá me dejó con ellos cuando tenía 5 años. Y luego, pues sepa, ya ni regresó. Y pues mi abuelo vendía trastes y cosas de limpieza y de cocina en la calle. Sí, ahí en la banqueta. Y con eso nos sosteníamos. Cuando entré a la primaria no aprendí casi nada. Así que mi abuelo simplemente me sacó de la escuela y me puso a ayudar en el puesto. Y ya poco a poco él me enseñó a leer y a medio escribir y a hacer cuentas, porque eso era lo necesario para que ayudara en el puesto, ¿no? Años después pedí trabajo en una tortería que estaba casi enfrente del puesto y pues estaba bien porque desde ahí me vigilaría mi abuelo y además estaría cerca de la casa. Y pasaron los años y yo nomás veía como el resto de los morros del barrio entraban a la secundaria y luego se iban a la prepa y ya después se iban a la UNAM o al Poli a estudiar y yo era la única que seguía de empleada en las tortas, sin estudios ni nada. Pero pues como sea, chambear en las tortas era algo digno, o sea, no andaba yo robando ni nada de eso, era un trabajo honesto y al menos sacaba suficiente para ayudar en la casa y más o menos poder comer bien. Luego mi abuelo se fue con Diosito y ya nomás éramos mi abuelo y yo, pero se complicaba porque él ya tenía la diabetes y la hipertensión y luego no podía salir a poner el puesto. Y era importante que saliera a vender porque mi sueldito de las tortas no nos iba a alcanzar para vivir. Así que yo me la pasaba vigilando desde las tortas el puesto y si pasaba alguien, pues desatendía las tortas para ir de volada al puesto y luego regresarme en chinga. O sea, era un acabadero de vida estar haciendo eso, ¿no? Ya era mayor de edad y pues se me notaba bastante. Aunque lo confieso, pues de cara no era así como que especialmente bonita. Es más, sí, la verdad estaba yo medio federal de caminos. Pero mi cuerpechito, emocho, me lo compensaba muy bien. Así que cuando tenía tiempo, me lanzaba al tianguis a buscar ropita linda que se me viera bien. Aunque debo confesar que combinaba horrible cuadritos con bolitas y rayas con estampado animal. Entonces, pues parecía cuadro de Picasso. Luego, pues llegaban los chicos a la tortería y se ponían a cotorrear conmigo. Pero la verdad es que yo me daba cuenta de que nada más querían ver si yo aceptaba hacer algo con ellos. Pero no me buscaban así como para que yo fuera su novia. O sea, yo no entendía bien al principio por qué hacían eso. Aunque poco a poco me fui dando cuenta de que yo, pues no era el tipo de chava que podrían andar presumiendo como su novia. Y era porque yo, como ya les dije, era feíta de cara. Aunque de todo lo demás estaba de 10. Pero aparentemente eso no era suficiente para los chicos. Y pues ya después yo los veía como tenían novia y se paseaban sin pena con ella. Y sus novias sí tenían caras bonitas, aunque estuvieran todas flacas o rellenitas. Pero tenían cara bonita. En cambio yo pues estaba toda feota, pero bien antojosita de todo lo demás. Y me podría no poder hacer nada al respecto. Hubiera querido estudiar y conocer gente o no sé, que mi mundo fuera distinto. Y no importaba cuánto me esforzara. Parecía que mi destino iba a ser tener un trabajo mediocre y sueldo miserable y que los hombres solo me buscaran para satisfacer su curiosidad, pero no me trataran para nada serio. Un día el local de las tortas cerró y me quedé sin chamba. Pero afortunadamente al lado había un local de maquinitas tragamonedas. Eran unas porquerías donde iba la gente a estar échele y échele monedas a ver si se sacaban el premio. Yo no quería trabajar ahí porque se juntaba puro vato bien loco y medio peligrosón, pero no tenía muchas alternativas. No sabía hacer otra cosa más que preparar tortas y necesitaba la chamba porque mi abuelo cada vez estaba más enfermo y ya hasta le habían quitado una patita por lo mismo de la maldita diabetes. Total, que pedí la chamba en las maquinitas y empecé a trabajar ahí. Mis responsabilidades eran darle cambio a las personas que pidieran monedas para echarle a las maquinitas y aparte despachar las pendejaditas que vendían. Palomitas, charritos, chicharrones preparados y cositas así, ¿no? Había un vato que no sabía cómo se llamaba, o bueno, sabía que se apellidaba Uscanga porque sus compas lo llamaban así.
Y era muy habitual que fuera en las mañanas a estarle echando monedas a la maquinita. El Uskanga no tenía las mejores referencias del barrio. Se sabía o se sospechaba que aligeraba carros. Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Y aparte pedía créditos de Coppel que nunca pagaba y todo a nombre de su mamá. Y bueno, el caso es que el Uskanga me tiraba el perro bien recio. O sea, me decía piropos y frasecitas así como pensando que con eso yo caería redondita. Pero yo sabía perfectamente de la mala fama con la que cargaba. Y me daba un poco de miedo porque, aunque a mí no me constaba que hubiera hecho todas esas cosas que los chismes decían que hacía, pues tampoco me constaba lo contrario. Y luego yo con mi ropita que llamaba la atención, pues se ponía peor, pero tampoco era como que yo me pusiera muy tapada o muy abrigada porque era imposible. Y es que al lado había una tortillería y el maldito calor era sofocante. Total que un día Uskanga estaba muele y muele que le diera una oportunidad. Y yo le decía que nomás quería hacerme de cosas, pero no quería nada de a de veras. Pero insistía en que sí quería bien y todo. Y pues total que un día di mi brazo a torcer, lo dejé pasar al cuartito donde me encerraba con las monedas y las palomitas. Y ahí pues pasaron cosas. Y al ser la primera vez que algo así sucedía, pues honestamente fue muy, muy especial para mí. O sea, eran sensaciones nuevas y aunque el Uskanga estaba bien feo, pues la verdad fue un momento muy bonito, muy padre y bastante movidito, ¿no? En días posteriores a aquellos deliciosos acontecimientos, pues técnicamente yo ya era la novia del Uskanga. Pero luego, la Toña, que era la que despachaba en la tortillería de al lado, me trajo el chisme de que Uskanga le andaba diciendo a todo el barrio que ya me había quitado mi sello de garantía y que habíamos hecho cositas en las maquinitas. Y ahora todo mundo lo felicitaba porque había estrenado a la chava que al mismo tiempo era la más buena del barrio, pero al mismo tiempo la más fea. Pero algo que me dolió fue que, de broma, el Uskanga andaba diciendo que cuando estuvimos juntos me había puesto una bolsa de papel en la cabeza para no tener que ver mi cara. Y eso me dolió mucho. O sea, al final Uskanga era como todos los demás y yo de pendeja que le permití entrar en mi vida, literal. Un día, enfrente del local de las maquinitas, se detuvo un carro. Pero no era un carro que acostumbrabas a ver en el barrio. Era un Audi. O no sé, yo ni sé de carros, pero era ese que tiene las 4 bolitas en su logotipo. Estaba cayendo un aguacerazo y del carro se bajó un vato y entró corriendo al local. Yo lo vi y la verdad estaba bien guapote. O sea, era evidente que él no era de por ahí, ¿no? Quizás andaría perdido o algo así, ¿no? Luego me vio y me dijo que si de casualidad tenía cable para cargar su teléfono celular. Le dije que sí y puso a cargar su teléfono. No soy tonta, sé que me miró y me miró de pies a cabeza porque yo llamaba mucho la atención. Le costó trabajo mirarme desde la ventanita del cuarto donde despachaba, pero lo intentó. Y yo, toda babosa, trataba de cotorreármelo y hablándole así, bonis, ¿no? Pero lo hacía porque estaba enojada con el pendejo del Uskanga. O sea, era como si me estuviera desquitando. Total que me puse a platicar con el chavo, que por cierto se llamaba Santiago. Y como el aguacero no paraba, pues no entraban clientes, así que pude platicar bien a gusto con el vato. En la plática yo le conté toda la historia de mi vida y de cómo ni sabía hacer nada y por eso tenía un trabajo todo cutre y todo chundo, ¿no? Incluso hasta le conté de cómo todos me veían lo curvilínea, pero me rechazaban por ser fea de cara. Y no sé, fue una suerte o una casualidad, pero el chavo me dice, si quieres te puedo ofrecer un mejor trabajo. Luego me dijo cuánto me iba a pagar y que lo único que tenía que hacer era algo parecido a lo que hacía en las maquinitas, vigilar, dar cambio y cositas así. Yo le dije que sí, pero él me dijo que lo pensara bien y que vendría muy pronto. Luego de 2 horas la lluvia terminó y su celular se cargó y Santiago se marchó. Luego vino Uskanga. Le dije que me habían ofrecido un trabajo bien lejos y que se fuera al diablo. La verdad, después de una semana, yo creí que Santiago ya no iba a regresar. Y toda esa semana Uskanga me estuvo rogando que volviéramos. Se disculpó hasta de rodillas, trajo serenata e hizo toda clase de cosas locas con tal de que lo perdonara, pero no lo perdoné. Y no tanto por lo que me hizo, sino porque yo pensaba mucho en el Santiago y al mismo tiempo me decía a mí misma, ¡pendeja! Nomás me ilusioné con una buena chamba y hasta me imagino escenarios donde Santiago me agarra a besos. ¡Soy una idiota!
Y un lunes que llega el Santiago. Estacionó su carro, se bajó con ese porte y esa cara tan atractiva y yo apenas lo vi y casi me hago pipí de la emoción y me dice, ¿ya pensaste en lo que te dije? Y le dije que sí, que estaba lista para presentarme a donde me dijera. Y luego, así de huevos, me besó. Ya era tarde, iban a dar las 11 de la noche y todavía estaban jugando varios vatos en las maquinitas. Y no sé qué me pasaba, pero la verdad tampoco me la creía de que un sujeto tan hermoso y tan distinguido se hubiera fijado en mí. Aunque reflexionaba que seguramente era por todo lo demás, pero si hubiera sido por eso, no me habría besado así de rico y de bonito. ¡Ay, no sé! ¡Estoy toda estúpida! El local generalmente cerraba a las 11 o 12 de la noche, pero ya no dejé entrar a nadie más. Así que como al cuarto para las 12 ya estaba vacío. Le dije a Santiago que ya era tarde para ir a ver dónde iba a trabajar. Pero de la nada comenzó a besarme de nuevo. Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba sentada encima de una de las maquinitas. Y de repente el tiempo se detuvo por completo. Era como si yo flotara y me entregara hacia la nada mientras un vaivén agresivo ocurría haciendo muchísimo ruido. Y solo se escuchaba cómo la maquinita golpeaba violentamente contra la pared una y otra vez. Lo que pasó en el local fue algo que no puede describirse con palabras. Solo recuerdo que yo estaba en el piso con la respiración extremadamente agitada y además sonreía mientras intentaba ponerme de pie. Para mí había sido algo que prácticamente me había hecho pedazos. Pero mi respiración agitada no podía mentir. Fue algo excelso y maravilloso. Santiago me dijo, bueno, pues vámonos. Le dije que solo me diera chance de avisarle a mi abuelo que llegaría más tarde. Pero Santiago me convenció de que no tardaríamos demasiado y que además mi abuelo se pondría feliz cuando viera que tenía un nuevo empleo con todo lo que eso supondría. Pero el Santiago también me dijo que si nos íbamos ya, repetiríamos lo que acababa de suceder en el local. Así que yo, ahora sí, de un brinco me puse de pie y me subí a su carro lista para marcharnos. Y bueno, nos fuimos bien lejos, casi hasta San Ángel, y ahí en la calle, pues otra vez. Yo tenía miedo de que nos fuera a cachar una patrulla cuando vieran que el carro se movía violentamente. Pero no, yo solo tenía mis ojitos de huevo cocido y todo pasó sin mayores problemas. Ya iban a dar las 2 de la mañana y no llegábamos a ningún lado. Y yo de plano le dije a Santiago, oye, necesito regresar, tengo que ver a mi abuelito y no puedo hablarle por teléfono porque ya ni sabe contestarlo. ¿Falta mucho? Y de repente frena y me dice, aquí es. Santiago se bajó del carro y me abrió la puerta. Estábamos afuera de una casa bien bonita. Y mientras yo estaba toda asombrada con la fachada de la casota, de repente escuché que la portezuela se cerró. El carro arrancó y se fue a toda velocidad. Yo me quedé toda sacada de onda. O sea, otra vez. Le gusté a un desgraciado para hacer cosas, pero nada más. Y se atrevió a todo y luego me dejó ahí, en medio de la avenida Altavista en San Ángel, a las 2 de la mañana. Me regresé a pie porque no sabía usar los taxis de aplicación y no quería llamarle a Luzcanga porque la última vez no habíamos quedado bien, así que no se me hizo chido molestarlo con mis problemas. Llegué como a las 4 de la mañana, me disculpé con mi abuelito y luego me dormí. Al día siguiente salí para irme a trabajar, pero vi que el local de las maquinitas estaba abierto y vacío. No había ni una sola maquinita, ni siquiera estaba la caja con el dinero del cuartito ni las botanas para vender. Se me hizo raro, así que le hablé al dueño, pero la sangre se me heló cuando él dijo que no sabía nada. El dueño llegó en cosa de minutos. Lo habían robado. Y sí, fue Santiago. Me supo entretener bien chingón y por eso me llevó bien lejos mientras quizás sus cómplices vaciaban el local y aparte de todo se dio gusto conmigo el maldito. Y ni me di cuenta de a qué hora me quitó las llaves. Por cierto, la carpeta de investigación asegura que fue Luzcanga el de la idea. ¡Maldito perro! Si quieren escuchar el audio explícito de lo que ocurrió entre Santiago y Valentina, suscríbanse a nuestro Patreon. Ahí están los links. Ya saben qué hacer. ¡Chao!